Ahora usaremos la primera forma fundamental de nuevo, pero ahora para definir lo que es el ángulo entre dos curvas, ¿no? Entonces, vamos a ver ángulo, ¿no? Y entonces para ello, pues nos tomamos dos curvitas regulares, ¿sí? Que van a la superficie, recordemos, y beta. Suponemos de nuevo que, que las dos están definidas en el mismo intervalo, ¿sí? Curvas regulares. Sí, y supondremos que se intersectan en un tiempo específico, ¿sale? Se intersecan en t igual a t0, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cuál es el escenario. Pues tenemos que estamos en R3. Estamos en R3. Tenemos aquí nuestra superficie. ¿Sí? Nuestra superficie S. Por ahí tenemos nuestras curvas alfa y beta. Ajá, suponemos entonces que alfa va como para acá y beta va para acá. Ajá, entonces esta es alfa, esta es beta, dije. Esta es alfa. Y ese puntito que está ahí, que lo voy a poner de negro, mejor. ¿Sí? Ese puntito es alfa de t0, es igual a beta de t0. Entonces lo que vamos a definir es el ángulo teta entre estas dos curvas, ¿no? Entonces, el ángulo teta está dado por la siguiente fórmula. Pues es el de toda la vida, coseno de teta, se define como el producto interior entre alfa prima en T0 con beta prima en T0, ¿sí? El producto interior. Luego esto se divide entre la norma de alfa prima en T0 por la norma de beta prima en T0, ¿no? Normalmente esto lo tenemos en R3 de manera natural y aquí lo definimos de esta manera, ¿vale? Entonces ahora la siguiente pregunta es, oye, y en particular, ¿qué pasa con las curvas coordenadas? Entonces vamos a ver lo que son las curvas coordenadas, ¿vale? Entonces las curvas coordenadas, como supongo que ya habrán visto, entonces de nuevo pongo mi R3, pongo mi superficie, siempre ponemos el mismo dibujito casi, todo el mundo, entonces pues tenemos un puntito, tenemos una vecindad de ese puntito, entonces, y luego tenemos una parametrización desde R2, ¿sí? Acá estoy en R2, mi parametrización es X, ¿no? Y entonces pues aquí tenemos las curvas que son constantes algunas de sus coordenadas, ¿no? ¿Vale? En este caso pues, supongamos que esta es U y esta es V. Entonces esa curvita verde que está ahí pues tiene la forma U, V0, ¿no? Y también tenemos las otras curvas que son, supongamos, las paradas, que la voy a poner pues también verde.
Ajá. Y estas son de la forma U0, V, ¿no? Con V variando, la componente vertical. ¿No? Entonces, las curvas coordenadas son la imagen de estas curvas, ¿no? Entonces, por acá tenemos estas particulares. Entonces, esta, por ejemplo, es x de u, v0. ¿Sí? Y esta que está acá, pues va a ser x de u0, v. Ajá. Entonces, esas son las curvas coordenadas. Entonces, aquí las curvas coordenadas obviamente tienen ángulo recto, pero aquí, quién sabe, ¿no? Entonces, acá arriba, déjenme que lo pongo con negro. Entonces, estas tienen ángulo recto, pero aquí, quién sabe, ¿no? Y este quién sabe, pues le voy a llamar el ángulo phi, ¿no? Entonces, este, pues el ángulo phi está dado de la siguiente manera. Entonces, es lo que voy a poner aquí. Entonces, en particular, ¿sí? El ángulo phi entre curvas coordenadas, ¿sí? De una parametrización X, parametrización X, ¿sí? Con pues, digamos, variables u y b, ¿sí? Pues es el siguiente, pues coseno de phi, ajá, pues esto es igual a quién, pues el vector tangente con respecto de u, el producto interior del vector tangente con respecto de u, pero ese es x sub u, producto interno con la derivada con respecto de v, ajá, entre la norma de xu por la norma de xv, ¿sí? Y entonces, pues es lo mismito que pues el de arriba es el término cruzado de la primera forma fundamental, f, y acá abajo sale la raíz cuadrada, ¿sí? De e, que es el de u consigo mismo, pero raíz cuadrada, porque aquí no está el cuadrado, y el de v consigo mismo, que es g. Entonces, esta es la expresión del ángulo entre curvas coordenadas en particular, vamos a ver, tenemos que las curvas coordenadas son ortogonales, entonces las curvas coordenadas son ortogonales o perpendiculares, ¿sí? Sí y solamente sí. Pues ¿qué pasa? Necesitamos que para que sean ortogonales, entonces el ángulo tiene que ser pi medios, entonces eh, el coseno de pi medios es cero. Entonces, como lo de abajo no puede ser cero, f tiene que ser cero. Entonces, f es igual a cero. ¿Vale? Y entonces, una parametrización que cumple esta propiedad, pues entonces se le llamará parametrización ortogonal. Entonces, una parametrización así se le llama
parametrización ortogonal. ¿Sale? Entonces, estas son una parametrización ortogonal, es cuando tenemos una parametrización cuyas curvas coordenadas son ortogonales entre sí. ¿Vale?